Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 73 de nuestro Torino. La entrega corresponde a la primera etapa del armado de la puerta del lateral izquierdo, o sea, del lado del conductor de nuestro modelo. En la entrega nos vamos a encontrar, con las piezas que tenemos aquí enfrente. Por un lado tenemos una pequeña pieza metálica, que es una chapita, bastante robusta y gruesa, la verdad, que es la que va a ser de resorte, entre comillas, para el accionar de la bisagra, para hacer que la puerta quede en la posición correcta cuando se abre y se cierra. Luego tenemos la bisagra en sí, una pieza también metálica, con unos puntos de anclaje y unos pines, y bueno, una abertura para justamente hacer pasar la chapita que va a ser de resorte. Tenemos la manija, una pieza plástica en símil cromado, sencillita, con un detalle mínimo para el botón de la apertura de la puerta. Luego tenemos también en el mismo plástico símil cromado la piecita que es la base del espejo retrovisor, el anclaje de base. Luego tenemos también un soporte, esto va para la parte interna de la puerta, es un soporte para el vástago que va a trabar la puerta en sí. Tenemos el vástago en cuestión. Este vástago yo pensé que iba a ser metálico, pero no, es completamente plástico. Una piecita plástica que es la que va a ser la traba de la puerta contra la carrocería para que la misma quede en su posición cerrada trabada. Y tenemos el fuelle o resorte que acciona el vástago en sí. Después tenemos como la pieza, digamos, que es la más importante de la entrega, que es la puerta en sí. Con un detalle adecuado, la pintura está muy bien lograda, la verdad que no me puedo quejar. El detalle de la cerradura es un poco pobre, podría haber sido una piecita incrustada o algo por el estilo, pero bueno, simplemente tiene un relieve y está pintada todo del mismo color. Esta es la parte externa, muy lindo el detalle, la verdad que en este caso la pintura ha venido muy bien. Y luego tenemos la parte interna de la misma con los puntos de anclaje para todas las piezas que vayamos a ir sumándole. Está indicada con la letra L de left, que es la del lado del conductor. Bien, en cuanto a tornillos, vamos a tener 4 tipos de tornillos, 2 para plásticos, tornillos AP y tornillos BP para plásticos, y para metal vamos a tener otros 2 tipos de tornillos que van a ser tornillos DM y tornillos KM. Así que bueno, habiendo visto todas las piezas que tenemos para el fascículo, vamos a pasar al armado. Bueno, vamos a comenzar quedándonos con nuestra puerta. Vamos a quedarnos también con la cerradura. Vamos a quedarnos con el soporte del vástago, el resorte para el vástago. Y en cuanto a tornillos, vamos a quedarnos con los tornillos BP y los tornillos KM. El resto lo seguimos más adelante. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Como para empezar a darle forma a la puerta, podemos empezar, como dicen las instrucciones, por montar la manija de la cerradura. Esto es sumamente sencillo. Vemos que tenemos un agujerito con un bajo relieve y otro agujerito. Y aquí vemos que tenemos un pin que sobresale y otro pilote con un agujero. Esto lo tenemos que hacer calzar de esa manera, súper sencillo. Y en esa posición, para poder fijar la pieza, es que vamos a poner un tornillo BP. Una vez tengamos fija nuestra manija, podemos pasar al interior de la puerta para poder montar el sistema de el vástago con el resorte y su soporte. Esto es relativamente sencillo, tratemos de que el resorte no vuele por el aire. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, calzar el vástago con el soporte, el vástago con su resorte, y luego vemos que tenemos un agujerito en la pieza de soporte del vástago y otro agujerito que va a ser el que va a anclarlo a la puerta. Simplemente esto va a quedar de esta manera para poder accionar. Esto lo tenemos que hacer atravesar por el pequeño agujero que tenemos en esa posición, de esta manera, y luego vamos a calzar la piecita de soporte en esa hendidura que tenemos por ahí, y en esa posición es donde vamos a fijar el conjunto
con un tornillo KM. Yo monto todas estas piezas y seguimos adelante con el armado. Bueno, ahí tenemos montado ya en la parte interna nuestro vástago para lo que es el cierre de la puerta, que va a sobresalir, y eso es lo que va a trabar contra la carrocería para que la puerta permanezca cerrada. Luego, en la parte exterior ya tenemos montado la manija, así que bien, hemos terminado con la primera parte del montaje. Lo que vamos a hacer ahora es traernos la bisagra, la piecita de soporte, que en realidad es una especie de resorte, y nuestros tornillos DM, estos que tienen la cabeza bastante más grandota. La operación es sencilla. Lo que tenemos que hacer es, vemos que acá tenemos un bajo relieve donde va a calzar justamente la parte cilíndrica de nuestra bisagra. Lo que tenemos que hacer es claramente lograr que la bisagra quede en una posición que nos permita pivotar correctamente la puerta una vez que esté instalada. Esto es súper fácil de lograr. Vemos que tenemos una forma triangular y es de esa forma que tenemos que montarlo en la puerta para que cuando esté abierta esté en una posición correcta y cuando esté cerrada también lo esté, ¿no? Si lo ponemos al revés vamos a tener algún inconveniente con eso. Así que bien, presentamos, esto no hay nada que lo sostenga realmente, más que la piecita de soporte. Vemos que tiene inclusive un par de aletitas o piezas planas, que bueno, es a través de ellas donde vamos a tener que calzar justamente la pieza de soporte o pseudo resorte, digamos, que es el que tenemos aquí. Esto es muy fácil de hacer. Lo vamos a poner en esta posición. Vemos que tenemos un agujerito pequeño y un agujerito grande, que es donde calza la pieza correctamente. Una recomendación que es la que les hago siempre, perdón. En este caso, más cuando tenemos dos piezas que van a estar haciendo fuerza entre sí, hagamos primero la rosca del agujero con el tornillo correspondiente y luego pasemos a montar el conjunto de esta manera, porque bueno, si estamos haciendo fuerza para sostener las piezas en su lugar y a la vez estamos forzando el tornillo para que haga la rosca, podemos encontrarnos con algún detalle, con alguna fuerza excesiva que no tenemos prevista y tranquilamente podemos barrer la rosca de ese tornillo, lo cual nos va a traer bastantes dolores de cabeza. Así que primero hacemos la rosca, presentamos las piezas y recién ahí ajustamos con el tornillo. Tenemos ya listo entonces nuestra bisagra montada con su pieza de soporte, su chapita que hace las veces como de resorte, de retención de la bisagra para que ésta se quede correctamente trabada. Ajustémosla lo suficiente. Recordemos que de nuevo que al hacer primero la rosca y luego montar las piezas, son piezas que quedan a presión. Fíjense que queda bastante levantada la chapita, o sea, mantengámosla lo más ajustado que podamos con los dedos mientras hacemos el ajuste en el tornillo y no excedamos con una fuerza, porque ni bien nos pasemos un cuarto, media vuelta de lo que debería, vamos a barrer el agujero que es la rosca que acabamos de hacer, y eso va a traernos bastante dolores de cabeza. Pero bueno, ahí estaría. Si está bien ajustado, vamos a ver que es bastante duro. Ahí se escuchó el clac de la piecita plástica, perdón, la piecita plana respecto de la chapita. Está bien que sea así. Recordemos que tenemos todo este brazo de palanca para poder accionar sobre ese pivote, y este pivote es muy pero muy cortito para nuestro dedo, por ejemplo, y cuando esté montado correctamente esto va a tener un movimiento bastante fluido, no así de duro como lo estamos sintiendo en este momento. Así todo, bueno, hagamos el ajuste necesario, pero de nuevo, les repito, no excedamos con la fuerza sobre ese tornillo. Bien, nos está quedando el último paso, que es montar el soporte del espejo retrovisor. Esto es súper sencillo. Vemos que tenemos una pequeña saliente con un agujerito bastante pequeño. Ese lo tenemos que calzar en esa hendidura. Tenemos también toda la forma que copia el soporte del espejo retrovisor. Lo calzamos en su lugar. Hacemos que coincida correctamente
Y cuando lo tenemos en la posición adecuada, lo que vamos a hacer es, desde este lado, unir las piezas con un tornillito AP. Muy bien, ahí tenemos entonces la primera etapa de la puerta del lado del conductor, lado izquierdo completa. Tenemos la manija en su lugar, tenemos el soporte del espejo retrovisor y del lado interno tenemos ya listo el mecanismo de traba del cierre con su vástago que se retrotrae sin ningún tipo de problemas, perdón, y nuestra bisagra que es bastante dura para el tacto en esta instancia, pero tengamos la confianza de que con todo este brazo de palanca va a quedar más que bien una vez todo el conjunto armado. Eso fue todo por la entrega de hoy. En sucesivas entregas vamos a ir completando la puerta. Seguramente en próximas entregas más adelante completaremos la puerta del otro lado y todavía esperamos con ansias la carrocería. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.